Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, Esta charla que estamos poniendo en marcha en este momento remite, bueno, al rol de las ciencias sociales en el marco de esta situación, de la situación de la pandemia, y se inscribe dentro de una serie de charlas que viene sosteniendo la Secretaría de Estudios Avanzados por una iniciativa de la decana Carolina Mera y el secretario de Estudios Avanzados Julián Rebón, que tiene que ver con, bueno, pensar la pandemia, la coyuntura que estamos atravesando a partir de una serie de coordenadas que son propias de la reflexión, digamos, de las ciencias sociales y las humanidades. La primera charla tuvo que ver con la relación del Estado, de los estados con la pandemia. La segunda abordó la cuestión de la tecnología y sociedad en relación también con los desafíos de la pandemia y de la cuarentena. En la tercera abordamos la cuestión de la desigualdad y hoy estamos pensando el rol de las ciencias sociales, la contribución de las ciencias sociales al contexto que estamos atravesando. Eh, Ahí anticipamos desde la Secretaría de Estudios Avanzados alguna coordenada para pensar la contribución de las ciencias sociales, que tiene que ver primero, bueno, con la producción de conocimiento social relevante sobre las transformaciones implicadas por la pandemia, por la cuarentena, todos los procesos, digamos, sanitarios, poblacionales, económicos, sociales en términos generales que estamos atravesando. Pero también hay una contribución más específica que tiene que ver con la intervención social, con la contribución a la elaboración de políticas públicas, a su ejecución, la evaluación de las políticas, la producción legislativa y demás. Y una tercera, digamos, un tercer registro de la intervención tiene que ver también con la crítica social, ¿no? Con la crítica social y la crítica política. Digamos, en esas tres coordenadas era que estábamos un poco tratando de abrir el juego para pensar la contribución de las ciencias sociales en una situación como esta. Una dimensión tal vez más académica disciplinar, otra dimensión tal vez más técnico-política y una tercera más vinculada al debate público y a la crítica. Así que era con estas líneas lanzadas, decidimos invitar a tres colegas que son tres referentes en las ciencias sociales y las humanidades. En primer lugar va a tomar la palabra Mario Peceni, nuestro Mario Peceni, que es politólogo y bueno, que ha tenido su área de desarrollo y especialización vinculada con la salud. Eh, También contamos con Andrea Echevarría, que es trabajadora social y se ha especializado en el área de territorio, hábitat y vivienda. Y Maristela Esbampa, que tiene formación en filosofía y se ha desempeñado profesionalmente en el área de la sociología política, diría yo, y la teoría social. Así que a, a los tres, a Maristela, a Andrea y a Mario, nuestro agradecimiento por participar de esta charla. La idea es que hagan sus exposiciones en 15 minutos cada uno, cada una, y después demos lugar a un pequeño intercambio informado por las consultas que puedan ir haciendo en el chat del YouTube y del Facebook, donde se están transmitiendo en vivo, bueno, estas presentaciones. Así que si les parece, podemos empezar con la intervención de Mario. Mario, 15 minutos, yo te aviso 3 minutos antes de terminar, una cosa así. Y, y bueno, y después seguimos con Andrea y con Maristela. Bueno, buenas tardes, gracias por el convite. Y en estos días de pandemias y de conferencias virtuales sobre la pandemia, siento a veces que repito y me repito, entonces hoy anoté 3 cosas que no dije en ninguna de las que dije en conferencias similares. Quizás van a ser un poco más pesimistas que las que dije en las otras veces, donde resaltaba el papel de la investigación y sobre todo de la comunidad de investigadoras e investigadores de ciencias sociales y humanidades de nuestro sistema público de educación superior y de ciencia y técnica. Ahora no voy a hacer eso, pero quiero decir que eso es el trasfondo, es decir, un poco un saludo al compromiso y a la buena ciencia social que hemos estado haciendo en estos meses.
pero ahora voy a empezar por notas más pesimistas o más escépticas. La primera es, también desde las ciencias sociales y humanidades, vemos cómo a veces se dice cualquier cosa. En particular, desde las ciencias económicas. Vemos cómo se hacen razonamientos que no tienen ningún tipo de sustento empírico y a veces ni siquiera cumplen las reglas mínimas de la lógica, y en el espacio público, sobre todo desde la economía, pero desde otras disciplinas también hemos visto afirmaciones temerarias sobre la epidemia, sobre lo que se puede hacer, y hablando de curvas como si curvas fueran simplemente lo que resulta de dos ejes de abscisas y coordenadas, sino personas que se mueren, por ejemplo. Lo mismo también con ciertas afirmaciones y discusiones que a veces nos gusta engancharnos respecto del futuro, del capitalismo después del coronavirus, como si en 2 meses podamos pensar seriamente ciertos futuros. Y no, digamos, la crítica mía no es tanto el pensar el futuro, porque el pensamiento desde la urgencia siempre es estimulante y cataliza el pensamiento, pero acá paradójicamente es un pensamiento más apurado para mi gusto que urgente, es decir, se llega muy rápido a ciertas conclusiones, aunque yo después quizás voy a desmentir porque voy a hacer algo parecido, es mi tercera idea, es decir, voy a decir algo que me parece que va a pasar. Y por último, este primer punto de que uno habla desde un lugar de la ciencia para decir cosas sobre las cuales no investiga ni sabe necesariamente, lo que quería resaltar es que no veo crítica interpares. Quizás justamente acá estoy rodeado de Maristela, por ejemplo, que efectivamente hace esto, pero es poco frecuente o es muy infrecuente que salgamos desde la propia crítica de interpares a decir, bueno, lo que estás diciendo o lo que se está escribiendo no se sostiene, y casi como diría una especie de control ético y un control de calidad entre pares de las afirmaciones que se hacen en el espacio público. Segundo punto, son 3. Repito que el punto de partida es pensar que hubo y hay un enorme esfuerzo comprometido y serio, digamos, eso es lo que yo pienso que está pasando por parte de la comunidad de investigadoras e investigadores de todas las generaciones y de todo el país en relación con los desafíos que presenta la pandemia. Pero hay algo que se estudia en medicina, que es la medicina traslacional, que es una expresión poco feliz porque refiere a cómo traducir el laboratorio en la cama del paciente. Eso después se lleva también a la epidemiología, ¿no? Cómo se traduce en los estudios epidemiológicos en políticas públicas de salud, y haciendo la analogía poco feliz, es decir, cómo traducir lo que nosotros investigamos en políticas públicas, en los ritmos de las políticas públicas. Y acá creo que como las relaciones siempre todos tienen que ver con el resultado de la relación, no solo una u otra parte, acá tenemos un problema que nosotros creo que hemos caído en cierta autocomplacencia en cómo podemos dialogar con los tomadores y tomadoras de decisiones y con quienes se implementan las políticas públicas en todos los niveles. Y eso creo que nos ha producido cierta frustración, acá hablo quizás a título personal, pero también colectivo, es decir, nosotros tenemos tanto para decir, y hay cosas que, lo puedo decir acá en nuestra comunidad, que para nosotros son a veces tan obvias, y que ¿cómo no iba a pasar que si te dicen quédate en tu casa y no tenés agua en tu casa o no tenés casa, por decir una paradez, que nosotros tenemos análisis, descripciones y trabajos localizados en territorios con toda la diversidad, heterogeneidad y desigualdad que caracteriza nuestro país y los demás, y esa posibilidad de dialogar de una manera efectiva con los poderes, creo que es un problema y que ahora con la pandemia se puso de nuevo sobre la mesa, y de nuevo poniendo, yo creo que ahora con la idea de que tenemos que dar respuestas, de manera mucho más acuciante esa dificultad que tenemos personal e institucional para dialogar políticas públicas con ciencia pública, ¿no? Porque de eso estamos hablando, ciencia pública y ciencia enraizada en los territorios, en los movimientos sociales y con los actores sociales que se les ocurra.
Entonces mi segundo punto es este problema que es esta traducción de lo que hacemos en insumo de política pública, o al revés, cómo recogemos el guante de la política pública en los tiempos de la política pública. Este es un tiempo rarísimo, porque es de hoy para hoy, pero en general el tiempo de la política pública es mucho más de hoy para hoy que en nuestros tiempos de las ciencias sociales. Hablé de política pública, también puede ser la política en general, pero en este caso estoy pensando más políticas sociales, políticas de salud, políticas que hace el Estado o los niveles del Estado en relación con la respuesta a la pandemia. Que recordemos, el ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio, es un aislamiento social, es una medida que es 100% social, no tiene componentes de laboratorio, ni de, digamos, y cómo no, los sociales no vamos a estar ahí para decir algo que tiene que ver con algo que hacemos los seres humanos colectivamente e individualmente. Y el tercer punto, que es el que me voy a detener un poquito más, no mucho más, pero un poquito más, es una hipótesis de pensamiento, de trabajo que yo venía tirando así en los el último par de años, que tiene que ver con el fascismo, pero el fascismo como categoría nativa, no como categoría analítica, sino por qué hay tantos fachos en este planeta, en este continente y en este país, y fachos y fachas, y para no hacer un juicio moral ni en términos de indignación o de que espanto, sino en términos un poco más políticos, yo lo atribuía a un doble proceso histórico. El proceso de desestructuración del capitalismo, pero no solo del capitalismo, sino de la utopía de la movilidad social y la integración social a partir del trabajo en el mundo capitalista, para decirlo rapidísimo, y la desintegración o puesta en jaque del patriarcado, de las jerarquías de género y de generación, que básicamente pusieron en un mundo de incertidumbre ontológica al varón propietario que no puede ser proveedor porque no hay trabajo ni lo va a haber, ni la mujer ni los chicos le hacen caso, por decirlo muy rápido. Esa doble crisis produjo una incertidumbre de tal envergadura y de tal cualitativamente tan profunda que los intentos de orden no son solo conservadores, sino restauradores, y violentamente restauradores. Lo que hemos visto en Brasil, en Estados Unidos y en tantos otros movimientos políticos que son extremadamente violentos en relación con la clase, el género y otras formas de alteridad y de subordinación para ir rápido. ¿Qué quiero decir con todo esto? Esta incertidumbre, por así decir, ontológica, ligada al modo de acumulación y al modo de relacionamiento entre las personas, se viene ahora a sobredeterminar por la pandemia. Es decir, ahora la incertidumbre que veníamos, que fue un caldo y es un caldo propenso para los fascismos, en este sentido amplio del término, se potencia y lo estamos viendo cotidianamente en estas circunstancias de pandemia en medio de una democracia. Porque la idea de que hay un poder autoritativo, es decir, que tiene autoridad, pero que es una autoridad democrática y que puede tomar medidas autoritativas, para no decir autoritarias, pero sí un aislamiento es una medida de autoridad, no se puede no cumplir porque si no, no funciona, de acuerdo por supuesto a las características que se determinen, pero en todo caso la incertidumbre ontológica que nos plantea con nuestras vidas, con el lugar de la gente superflua, hay categorías, como decía Arendt, que sobran, esto ya lo veríamos con el neoliberalismo, pero ahora de vuelta aparece, bueno, en definitiva son gente grande, en definitiva son gente con comorbilidades, la que se va a morir del coronavirus, y en definitiva aparece el discurso de la gente que sobra, o que es superflua, o que alguien, incluso un economista, para retomar lo que dije al principio, hizo la cuenta que, bueno, en Argentina hay 700.000 nacidos vivos cada año, entonces en definitiva se reponen esas personas que se mueren. Digamos, eso es un discurso totalitario, es un discurso ya que va mucho más allá del neoliberalismo, aunque está impreso en ese neoliberalismo. Entonces, para terminar, esta idea de la incertidumbre que mencioné más temprano, lleva a lo que Hannah Arendt llamaba o calificó, porque no es un concepto, sino una imagen de tiempos sombríos. En estos tiempos sombríos en los que ya veníamos, aparece esta pandemia,
que nos muestra, bueno, nos pone todavía más en la circunstancia de que tenemos que obrar éticamente a cada paso. Los tiempos sombríos para Hannah Arendt son tiempos en los cuales en cada momento estamos obligados a tomar decisiones éticas y que tienen, por así decir, condiciones de resolución que siempre son subóptimas, nunca son tan claras, ¿no? Y en este momento de tiempos sombríos y de pandemia, es un momento donde tenemos que, me parece, tener la guardia muy alta, y las ciencias sociales y humanidades podemos estar para ello, ante estos discursos autoritarios completamente, desde el punto de vista mío, que soy un liberal del siglo XVIII, irracionales completamente, bueno, hasta volvieron con las cuestiones del tierraplanismo y las vacunas y las locuras que hemos visto en estos días, pero no son solo, si fueran las locuras de la televisión no me preocuparían. Estas locuras ganaron elecciones, tienen apoyo en otros países y por qué no en el nuestro. Y por último, con esto termino, creo que les voy a donar 3-4 minutos a las colegas. Me han preguntado, porque les decía que este tipo de actividades he participado bastante, ¿qué pienso que va a pasar si vamos a aprender algo de esto? Y mi humilde opinión es que en general nunca aprendemos nada, que las experiencias se olvidan, y que para que estas experiencias sean capitalizables políticamente es cuestión de hacer política. Per se, la experiencia no nos va a dar las herramientas para transformar el capitalismo. No hablé nada acá Maristela, pero digamos, también muestra esta pandemia que los problemas como el socialismo en el siglo pasado no pueden resolver en un solo país, son problemas del planeta, que tienen que ver con otros problemas del planeta, y que también ese tipo de cuestiones se resuelven políticamente, no por una especie de aprendizaje natural, si esto existiera, pero en todo caso no creo en un optimismo, de hecho ya lo estamos viendo ahora, no estamos ni aprendiendo en este mismo momento. Bueno, para terminar agradezco, y simplemente esta idea de incertidumbre ontológica, creo que la pandemia puso la vida en un sentido literal, pero esto ya estaba, ahora lo estamos viendo, digamos, la gente se moría antes también, quiero decir, no es una novedad, y se moría por causas evitables, no es una novedad, y se moría por políticas, y esto no es una novedad. La novedad es que ahora estamos todos en la misma frecuencia, de alguna manera experimentando circunstancias parecidas, y bueno, por eso este tipo de experiencias y de charlas. Así que bueno, con esto terminaría mis, no sé cuánto hablé, pero 10-15 minutos. Excelente, Mario. Te debemos 2 minutos, mira. Así que sí, probablemente haya que renovar, ¿no?, la reflexión sobre la relación entre racionalidad neoliberal y fascismo social. Yo creo que hay un trabajo hecho, por ejemplo, Marilena Chaui en Brasil pensó mucho sobre eso, y que la apuesta es una apuesta no para un país, sino regional, me parece que también es una clave para lo que sigue. Así que bueno, gracias, Mario. Andrea, ¿te parece tomar la palabra? Mejor me desenmuto primero, ¿no? Bueno, gracias por la invitación, ya se lo dijimos antes en privado, pero ahora también lo repetimos en público. Yo me propuse hablar sobre 3 grandes ideas, espero llegar en los 15 minutos, avísame cuando me falte poquito por las dudas. En principio, una reflexión sobre el nombre mismo y la propuesta misma de la charla, esto de ciencias sociales y COVID. Cada vez que hablamos de ciencias sociales y algo, conocimiento y problemas, digo, siempre se reedita esta discusión tan cara a todos nosotros, a todos nosotros, sobre nuestra vinculación con los problemas de la sociedad en la que estamos insertos. Quería como reflexionar un poquito al principio, después mencionar o titular algunos de los desafíos que el COVID nos impone, para después detenerme en uno de ellos que me importa y me preocupa mucho, especialmente de mi formación disciplinar como trabajadora social, que es el tema del lazo social. Algo ya Mario adelantó, así que bueno, espero poder sumar también en esa línea. En el año 2015, la carrera de Trabajo Social convocó a sus jornadas bianuales, como hacemos siempre cada 2 años, y el entonces director, Nicolás Rivas,
propuso llamarlas Sociedad y Universidad, Ciencias Sociales, Conocimiento Orientado y Políticas Públicas. Y lo que se produjo en un primer momento fue un terrible debate ya sobre el nombre de las jornadas, porque esta idea de conocimiento orientado fue, bueno, absolutamente discutido por algunos grupos de colegas dentro de la facultad, dentro de la carrera, dentro de los campos disciplinares de las ciencias sociales, por la sospecha de que la idea de conocimiento orientado significaba orientado hacia algo, pero orientado por alguien. Y eso tensionaba mucho la idea de autonomía, ¿sí? Entonces se produjeron arduas discusiones ya previo a las jornadas, que después, por supuesto, catalizaron en esas jornadas. En uno de los debates que se produjo en el marco de esas jornadas, Nora King, nuestra colega cordobesa, insistió mucho en que la idea de la autonomía en los conocimientos, la autonomía en las ciencias sociales, tenía que ver fundamentalmente con defender una autonomía de los poderes fácticos presentes en la sociedad, pero no con un aislamiento de lo que sucediera en la sociedad. Ella planteaba específicamente, bueno, si la universidad es pública, significa que sus productos tienen que estar vinculados al colectivo, tienen que ser de interés y de utilidad para ese colectivo al cual la universidad responde y en el cual la universidad se inserta. Destacó la idea del conocimiento científico como bien público social, y fue más a fondo y dijo, es más, tenemos que replantearnos y retomar nuestra propia vinculación con el campo de la política, ¿no? Y acá también algo que señalaba recién Mario, tenemos que repensar y retrabajar y profundizar el vínculo conocimiento, construcción de conocimiento en ciencias sociales y política, porque desde esa construcción de ideas sobre los temas y las soluciones efectivas, hay un camino muy sinuoso en el medio, y ese camino tiene que ver con la política. Unos años después, ya entre el 2016 y el 2019, nos encontramos muchos de nosotros defendiendo a la universidad pública en un periodo, bueno, que estuvo caracterizado por el ajuste, las concepciones eficientistas sobre la universidad y sobre todo proceso de producción de conocimiento científico, y acompañado de un fuerte discurso de deslegitimación, ¿no? Y frente a eso, enarbolamos la idea de universidad como derecho. Y citábamos mucho también a cada lugar que íbamos a hablar y a compartir y a debatir, esta idea de la universidad, en este caso como derecho, pero como un derecho que tiene dos dimensiones. La dimensión personal, subjetiva, el derecho que tenemos todos a acceder, aprender, enseñar, descubrir, crear, transitar por la universidad pública, pero además también la idea o la dimensión colectiva de ese derecho, que es el derecho de los pueblos a la universidad. El derecho de los pueblos a una universidad que se preocupe por los problemas que atañen a esos pueblos que en definitiva la sostienen y la defienden, ¿no? En el caso nuestro, en esos años, creo que la gran enseñanza o lo que veíamos como positivo en medio de ese contexto fue la fuerte reacción social generalizada de defensa de la universidad pública, que creo que es lo que evitó que el desastre fuera mayor en estos últimos 4 años. Entonces retomábamos y profundizábamos precisamente nuestro discurso para defender la universidad pública como ámbito privilegiado de generación de conocimiento y de conocimiento crítico, esta idea de la universidad como derecho de los pueblos. Por eso es que celebro el tema de esta charla y de las muchas que hubo y que seguirá habiendo, porque me parece fundamental poder seguir pensando en este sentido, ¿qué aportan las ciencias sociales en este contexto a el principal problema social que afecta hoy en día a la sociedad argentina y que incluso atraviesa transversalmente a sectores muy diversos, ¿sí? En este sentido hay como una cuestión de, bueno, como decía Mario hace un ratito, estamos todos en la misma, ¿no? Estamos frente a un problema que nos atraviesa transversalmente. Y pensar cómo afecta en el campo de las políticas sanitarias, de las políticas sociales,
del cuidado de los más vulnerables, cómo afectan el campo de la economía, de la educación, de las políticas urbanas y habitacionales, de las políticas de seguridad, de las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. En relación al COVID y a lo que genera y no genera. En primer lugar, bueno, ya se dijo en muchas oportunidades, el COVID lo que hace es develar desigualdades preexistentes, ¿sí? En el caso de las villas, que también lo mencionó Mario, bueno, es como el ejemplo más evidente. Las desigualdades urbanas y habitacionales en nuestra ciudad y en todo el territorio nacional son absolutamente preexistentes al COVID. Pero en algún punto, en la agenda pública, en la agenda cotidiana, digo, están como naturalizadas y solo algún evento las pone en carpeta. Bueno, fue precisamente el brote de COVID en la Villa 31, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, un barrio en el que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afirma que está urbanizando desde hace 4 años, donde el problema se presenta con mayor crudeza, con una velocidad exponencial que no había tenido en el resto de la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente ligado a 2 cuestiones. La falta de agua, ¿no? 10 días sin posibilidad de utilizar el agua generan un brote importante en la epidemia tal, y el hacinamiento. Los niveles de hacinamiento en cualquier villa de la Ciudad de Buenos Aires son altísimos en comparación con cualquier otro barrio de la ciudad, incluso con otros barrios populares en el Gran Buenos Aires. El COVID lo que hace, actúa frente a esto, decimos como un analizador, porque otorga visibilidad a estas cuestiones, ¿sí? Y en ese sentido las ciencias sociales podemos aportar en ese proceso de visibilizar. Por otra parte, también ayuda a deconstruir o a cuestionar o a tensionar supuestos y sentidos comunes, de los cuales Mario también ya mencionó varios. Hace poco un docente de General Sarmiento, siempre lo digo mal, Fletcher, especialista en cuestiones del mundo laboral y del mundo del trabajo, señalaba cómo el COVID vino a cuestionar cuáles son los oficios y profesiones más valorados socialmente, más valorados económicamente, ¿sí? No lo dio vuelta como una tortilla ese supuesto, por supuesto, pero lo tensionó, lo puso en discusión. Incluso, yo pensaba, el lema, nadie se salva solo, ¿no? Ese lema que desde un discurso más político pretendió como condensar algún sentido de relegitimación de lo público y de lo público estatal, ¿sí? El nadie se salva solo es interesante porque cuestiona medularmente el discurso de la meritocracia. Esta idea tan fuertemente arraigada en el periodo anterior, esta meritocracia que, como dice Carmen Lera, es el aceite que lubrica los engranajes de la maquinaria de la competencia, ¿no? La competencia que es esencial al neoliberalismo. La idea de nadie se salva solo es exactamente el opuesto. De hecho, alguna enseñanza que está dejando, no sé si enseñanza para no contradecirlo a Mario, pero en todo caso sí, una reflexión que nos está dejando la pandemia, es que en distintos países del mundo y con características muy diferentes, no es el mérito individual y el esfuerzo individual lo que está frenando la pandemia o tratando la pandemia o incluso sosteniendo como se pueda la economía, sino que es el aporte estatal, ¿sí? Y en países muy diversos. Entonces, hay una relegitimación de lo público estatal, por supuesto provisoria, lo vimos esta semana en los medios de comunicación, por supuesto relativa, ¿sí? Pero son creencias y cuestiones que el COVID está ayudando a movilizar. Y ahí es donde creo que tenemos las ciencias sociales un aporte fundamental para realizar. Y en la última idea, que la digo muy cortita, porque me parece que me estoy pasando con el tiempo y que Luciano no me dice nada, más o menos, voy bien. Una de las cuestiones que creo que tenemos que mirar, como dije al principio, es la cuestión del aislamiento, las medidas de aislamiento, y qué sucede con el lazo social, algo que para los
trabajadores sociales y las trabajadoras sociales es fundamental, ¿sí? El aislamiento social preventivo obligatorio, que uno puede entender, y comparto que es necesario desde el punto de vista epidemiológico, por otro lado tensiona o condiciona las posibilidades de construir determinadas formas de lazo social que estén basadas en un sentido de solidaridad. Hace poquito la Fundación Germán Abdala hizo una entrevista a Eduardo Rinesi, específicamente por el tema de solidaridad y la solidaridad en el contexto de la pandemia. Y bueno, en esa entrevista Eduardo rescataba, por supuesto, el aporte del clásico de la solidaridad como Durkheim, y decía, en definitiva, el aporte de Durkheim fue pensar que determinadas formas de organización social, política, económica de una sociedad generan las condiciones para que los lazos dentro de esa sociedad sean más o menos solidarios, ¿no? Y entonces acá me parece importante porque nadie se salva solo, que decía hace un ratito, entra por lo menos en tensión con el otro eslogan que es quédate en casa, ¿sí? Hay una tensión entre las dos ideas, entre los dos discursos. No digo una contradicción, porque uno podría decir, bueno, quédate en casa para cuidarte, para cuidar al otro, para no ser fuente de contagios, para no sobrecargar el sistema de salud. Podría como construir algunas mediaciones en el medio como para encontrar algún vínculo, pero sí son dos ideas que entran en tensión. Nadie se salva solo, pero vos quédate en casa. Y sobre todo porque a ese quédate en casa se suman, y acá me sumo a esto que decía Mario también, se suma en algunos sectores de la sociedad entonces esta idea de el espiar al vecino a ver qué hace y qué deja de hacer, el denunciar, ¿no? el aviso a la policía que se están juntando, están haciendo una fiesta o lo que fuera. Y son cuestiones que van impregnando imaginarios sociales, representaciones sociales, que van calando hondo y que dificultan a futuro la posibilidad de pensar este tipo de solidaridad que Durkheim hubiera pensado como la solidaridad mecánica, es decir, aquella solidaridad dada a lo vivencial, a la cuestión compartida, a la cuestión del encuentro, a la fraternidad, como la plantea Dubet, como condición para lograr la igualdad. Esa posibilidad de identificarme con el otro y de sentirme reflejado en el otro. Ya estoy terminando en serio. Hace muy poquito, en una conversación parecida a esta, Adriana Clemente comparaba este momento con la crisis del 2001, ¿no? Ella traía esa comparación porque es verdad que a muchos nos genera, hasta en lo subjetivo, un paralelismo con lo que vivenciábamos en aquellos tumultuosos días de fines del 2001. Y decía, bueno, si bien hay una diferencia notable que tiene que ver con el tema del Estado, en aquel momento precisamente lo que se sentía era esa anomia del Estado, esa imposibilidad del Estado para fundar cierta institucionalidad, cierta sociabilidad. Hoy tenemos un Estado presente, no presente porque resuelva todo, pero sí presente porque tiene discurso y propuesta para prácticamente todos los temas habidos y por haber, un Estado que está pudiendo atender varios frentes al mismo tiempo, y atiende la pandemia, y atiende la negociación de la deuda, y genera el IFE para reforzar los ingresos de las familias, etc. Pero otra diferencia muy importante con aquella crisis es que en parte, bueno, y acá está Maristela que lo va a explicar mucho mejor que yo, pero la salida a la crisis del 2001 también vino de la mano de muchísimas formas y espacios colectivos de organización, las asambleas, los piquetes, las ollas populares, donde la respuesta pasó precisamente por el encuentro de un espacio público, el encuentro de las personas y de los cuerpos, que es lo que hoy tenemos dificultades, ¿sí? Que es lo que hoy se nos presenta como un problema. Y acá también creo que las ciencias sociales no podemos eludir el desafío de pensar estas nuevas formas de lazo social, estas nuevas formas de vinculación, de organización,
para el trabajo social es una exigencia permanente y particularmente en este momento, pero creo que para todas las ciencias sociales el desafío es pensar entonces en términos de recomposición del lazo social como un problema, como un desafío que en este momento atraviesa fuertemente a este pueblo, que es el que nos sostiene y nos defiende como universidad pública, como cientistas sociales, y al cual nos debemos. Así que por ahora dejo acá y después retomamos. Gracias. Genial, Andrea, muchas gracias. Recordaba la distinción que Hannah Arendt hacía, que la trajo Mario, entre soledad y aislamiento, ¿no? Habría que ver si hay formas del aislamiento que soporten también lógicas de lo colectivo, ¿no? Ahí hay algo también vinculado con la acción colectiva que muchísimo ha estudiado Maristela, sobre, bueno, lo que hay que pensar como un desafío, digamos, ¿no? ¿Qué se puede pensar sobre eso? Así que le damos la palabra a Maristela. Antes les comento que hay muchos colegas y muchas colegas participando, siguiendo esta conversación y escribiendo en el chat. Invito a quienes quieran a hacer alguna consulta, intervención, que la idea es retomarlas y después tener un pequeño intercambio tras la presentación de Maristela. Ahora le doy la palabra a ella, así que cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, agradezco nuevamente la invitación a este espacio, a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, a Julián Rebón, a Luciano, y bueno, un placer estar aquí junto a colegas como Mario y Andrea, y tratar de pensar en estos grandes desafíos, ¿no?, que se plantean a las ciencias sociales. En esa línea quisiera partir diciendo que bueno, que una de las características de las ciencias sociales en América Latina es que forma parte del campo del pensamiento crítico, que siempre se ha sentido interpelada por los grandes problemas de sociedad y ha buscado elaborar categorías a partir de esa experiencia interpeladora en relación a los grandes problemas de nuestras sociedades que están aquejadas por cuestiones ligadas a la desigualdad y la dependencia en términos ya históricos. Este talante crítico y desnaturalizador creo yo que es una de las características entonces que atraviesan a las ciencias sociales, más allá del carácter antropofágico, ¿no? El hecho de que devoramos todo lo que se produce afuera, más allá de la dependencia intelectual o académica, podemos discutirlo. Fernanda Weigel diría de esa tensión que aqueja entre autonomía y heteronomía al pensamiento latinoamericano y que las ciencias sociales han incorporado, ¿no?, como gran problemática. Son tiempos de oscuridad, no tengo duda, Mario, a mí también me gusta citar siempre esa frase, ¿no?, que dio título a un gran libro de Hannah Arendt, y en lo que quiero presentar hoy con ustedes y para dialogar, tiene dos puntos, uno más breve, el otro un poquito más extenso. El primero parte de aquello con lo cual cerró Andrea, que tiene que ver con la comparación con la crisis de 2001, y el segundo, más extenso, sobre cuáles me parece a mí que son algunos de los grandes desafíos de estas ciencias sociales constantemente interpeladas, ¿no?, por la realidad y por esta tensión entre autonomía y heteronomía, que es nuestro, digamos, nuestro gran, digamos, poder, digamos, a ver, es la manera en cómo nos constituimos como cientistas sociales. Primera cuestión, entonces, la comparación con 2001, a ver, es una comparación que inevitablemente nos viene a la memoria, aun si las crisis son diferentes, porque no solo la crisis era a nivel nacional, sino que era una crisis sistémica que atravesaba la Argentina y que tuvo como respuesta, sobre todo al calor de los impactos que venía produciendo el modelo neoliberal, tuvo como respuesta la liberación de una fuerte energía social colectiva, ¿no?, que se tradujo por diferentes movimientos y experiencias sociales. Sin embargo, no es eso lo que me interesa subrayar, porque hay efectivamente
grandes diferencias entre las formas de acción colectiva que se gestaron en el año 2001 o 2002. No se olviden, Argentina se transformó en una suerte de laboratorio, ¿no?, de movimientos o de acción colectiva a nivel global, sino que la crisis nos obliga al confinamiento y como tal obtura la posibilidad de recrear el lazo social a través de este tipo de acción colectiva en el espacio público, ¿no? Pero sí, a mí me parece importante por ahí traer a colación el hecho de que la crisis de 2001-2002 interpeló muy fuertemente a las ciencias sociales argentinas, ¿no? Las obligó a posicionarse frente a esa crisis desde varios lugares. Por un lado, hubo que elaborar un diagnóstico acerca de esa crisis e inclusive de los acontecimientos que se vivieron, como el 19 y el 20 de diciembre de 2001, y la estela que estos dejaron, ¿no? Hubo que traer o elaborar categorías analíticas para comprender eso que había, de alguna manera, iniciado un nuevo ciclo, ¿no?, abierto a un nuevo escenario en la Argentina. Y en segundo lugar, esto rápidamente repercutió también, o instaló la pregunta acerca del rol de los sociólogos, los cientistas sociales, los politólogos, en líneas generales sacudió fuertemente, ¿no?, al campo de las ciencias sociales, colocando en el centro la pregunta acerca de cómo reflexionar, cuál es el vínculo que podemos desarrollar con los actores sociales movilizados, cuál es nuestra perspectiva epistemológica, nuestras metodologías, en fin, el rol del sociólogo, el politólogo, aquel que también estaba en el campo de la comunicación social, fue muy trastocado, ¿no? Tal es así que las figuras que se habían de alguna manera consolidado al calor de una fuerte profesionalización de las ciencias sociales dieron lugar a un abanico mucho más plural, porque al lado de la figura del experto, nunca impoluto, hay que decirlo, que se constituía como el modelo legítimo, al lado del académico más ironista y distante de las problemáticas sociales, o la del mero intérprete, apareció muy fuertemente la figura del investigador militante, ¿no?, que creo yo que se instaló en la Argentina con diferentes declinaciones sobre las cuales uno podría indagar en años, ya muchos son, en 2007 yo reflexioné sobre estos temas en clave de intelectual anfibio, sobre todo para poner de relieve la posibilidad de construir una articulación entre saber académico y involucramiento militante, pero sobre todo para colocar el acento en esta necesidad, ¿no?, de pluralizar los mundos de interacción y romper con la endogamia propia de la academia. El caso es que yo creo que, más allá de cómo querramos denominarlo, la figura del investigador más comprometido, inclusive militante, activista, se instaló, se legitimó, cosa que no estaba, ¿no?, anteriormente, y adoptó diferentes rostros, algunos más polémicos que otros, hay que decirlos, al calor de las dinámicas políticas que se dieron en nuestro país en los últimos 15 años, ¿no?, porque esas figuras se fueron transformando. Yo no voy a entrar en eso, pero sí me gustaría asentar el hecho de que efectivamente hubo una tendencia al dogmatismo también de parte de esa figura del intelectual o del investigador militante, pero también aprendimos a construir una ciencia social más arraigada, retomo un término de Mario, ¿no?, más territorialmente inserta, y aprendimos a dialogar más en términos interdisciplinarios, ¿no?, y a construir un diálogo de saberes con los actores o los sujetos a los cuales abordamos en nuestros proyectos de investigación. Y eso me parece que es muy rico, porque si bien en términos políticos hubo una fuerte tendencia hacia, podríamos decir, posturas más dogmáticas, desde el punto de vista epistemológico hubo una riqueza, se abrió, en todo caso, un campo de reflexión mucho más rico a la interdisciplina y al diálogo de saberes con los propios actores afectados. Eso me parece que entonces es una enseñanza, de alguna manera, un aprendizaje de la crisis y sus devenires, ¿no?, en los últimos 15 años, porque
quieras o no, las ciencias sociales en Argentina cambiaron bastante, creo yo, o se enriquecieron. Ahora bien, lo que me interesa ahora, en el segundo punto, es abordar más bien qué es lo que sucede en el marco de una crisis que es global, que tiene otras características, ¿no? En las cuales efectivamente aparecen temas o tópicos sobre los cuales las ciencias sociales acá en Argentina se sienten inmediatamente interpeladas por el grado de compromiso que ya vienen desarrollando con los estudios críticos, ¿no? O con la situación social que atraviesa el país, ¿no? En ese sentido yo creo que ha habido varios informes, ¿no? Que en términos empíricos muestran con claridad, bueno, cuál es el estado de los sectores más vulnerables. Sociólogos, antropólogos han venido trabajando sobre las condiciones de vida y el impacto de la pandemia sobre los sectores más vulnerables. Antropólogos han venido también aportando con sus investigaciones, tratando de dar visibilidad a la situación de exclusión y cómo esto impacta sobre los pueblos originarios, que nunca han estado en el centro de la agenda. ¿Cómo esto se traduce o no en términos de políticas públicas? Bueno, ya es un tema sobre el cual yo no puedo entrar. Pero en realidad a mí lo que me interesa es más hablar sobre el aporte de las ciencias sociales, una perspectiva más analítica, ¿no? Más que la cuestión empírica, tratar un poco de ver cuáles son los grandes desafíos en función de las problemáticas que hoy toman centralidad. Y ahí me parece que hay 4 temas, por lo menos 4, seguramente hay muchos más, sobre los cuales las ciencias sociales en Argentina y en América Latina tenemos que hacer aporte, creo yo, o nos sentimos interpelados, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con las cuestiones de las desigualdades, el segundo tiene que ver con las causas socioambientales o la crisis socioecológica, el tercero tiene que ver con el rol del Estado, y el cuarto tiene que ver con la sociedad o los escenarios pospandémicos. Brevemente cada uno de ellos. El primero, la cuestión de las desigualdades. Bueno, ustedes lo han abordado en un conversatorio anterior. A mí lo que me gustaría agregar es que efectivamente la pandemia puso al desnudo las desigualdades y sobre todo la dinámica de profundización y multiplicación de las mismas al calor de la pandemia, porque esta no se vive de manera igual en todos los sectores, en todos los países, pero sobre todo lo que la pandemia puso de relieve es la alta concentración de la riqueza en nuestras sociedades, no solo las desigualdades, como tal, que es un tema muy debatido en sus diferentes declinaciones, ¿no? Sino la fuerte concentración de riqueza que hay en el mundo contemporáneo, en la sociedad global, en el sur y en Argentina también, sin duda, lo cual nos reenvía claramente al hecho de que las últimas grandes crisis han tenido reconfiguraciones negativas. Este fue el caso de la salida a la crisis a nivel global de 2008, ¿no? Que fue una salida a la crisis que benefició sobre todo a los sectores más concentrados, a los sectores financieros, y que sin duda repercutió muy severamente en aquello que le preocupa tanto a Mario y a mí también, que es la emergencia de derechas, de populismos fascistas y de derechas fascistas que buscaron de alguna manera aportar una respuesta demagógica a los problemas de desigualdad que se aumentaron al calor del ajuste fiscal y de los modelos neoliberales que en las propias sociedades norte se aplicaron. Igual la concentración de la riqueza es algo que no es solamente un tema que debemos leer en clave global, en clave latinoamericana tenemos que preocuparnos mucho porque inclusive en el ciclo progresista hubo una fuerte concentración de la riqueza, ¿no? Yo creo que hay que también en ese sentido ser crítico de lo que ha sucedido, porque si bien hubo una reducción de la pobreza al calor del ciclo progresista, todo indica que efectivamente fueron los sectores más ricos los que tuvieron mayor capacidad para captar, ¿no? Los beneficios del crecimiento económico, como dice la revista Forbes, y cito esto que está en el último libro de Gabriel Kessler y Gabriela Benza sobre estructura social en América Latina,
datos de la revista Forbes indican que la riqueza de los multimillonarios latinoamericanos, con fortunas superiores a los $1.000 millones, creció a un ritmo de 21% anual entre 2002 y 2015. Un incremento 6 veces superior al del PBI de la región, que fue de 3,5% anual. Eso nos tiene que hacer reflexionar, sobre todo, porque efectivamente al calor del boom de los commodities, no solo hubo mayor destrucción de los territorios y despojo de las poblaciones, sino que además no hubo un cambio o una reestructuración, digamos, productiva, un cambio en la estructura productiva, y por otro lado, también lo que hubo fue una mayor concentración de la riqueza, pese a que se mitigó la pobreza y se integraron a ciertos sectores sociales al consumo. Esto me parece que es un tema que nos tiene que volver a interpelarnos, porque sin duda la hiperconcentración de la riqueza en ese 1% del cual habla siempre Piketty y los movimientos sociales desde 2011 en adelante, también pueden ser agravados en un contexto de salida más reaccionaria o conservadora. Segunda cuestión, la crisis socioecológica. A mí me parece fundamental este hecho traerlo porque, si bien la pandemia desnudó las desigualdades, y esto está en el centro de la agenda y todo el mundo habla del tema, no pasa lo mismo con la crisis socioecológica, pese a que la pandemia no es un brote de la naturaleza, sino que está ligado a causas socioambientales, ¿no? Son virus zoonóticos que se transmiten de los animales a los seres humanos, cuyas causas socioambientales son diversas, que van desde la deforestación, ¿no? La destrucción de ecosistemas, hasta la cría de animales a gran escala, lo cual está ligado a un modelo alimentario que se expande a nivel global y sobre todo en los países del sur. A mí me parece que esta relación entre crisis sanitaria y crisis ambiental no está puesta en el centro de la agenda. Y no está puesta en el centro de la agenda porque las ciencias sociales en Argentina son analfabetas desde el punto de vista ambiental. Y quiero decirlo nuevamente, más allá de los nichos que se han construido, de los cuales se reflexiona sobre la crisis socioambiental en América Latina y en Argentina en particular, las ciencias sociales en Argentina son alfabetas desde el punto de vista ambiental. Lo dejan para los expertos, que se supone que es la gente de ciencia de la Tierra, lo cual es falso, es un tema interdisciplinario, transdisciplinario, de alta complejidad, en el cual muchos de los que venimos de las ciencias sociales y humanas tenemos mucho para decir también, ¿no? Y trabajamos en esa línea. Yo creo que efectivamente ese tipo de analfabetismo tiene que ver con uno de los puntos ciegos, no conceptualizables del campo progresista, que todavía sigue asociando el desarrollo a ciertos modelos absolutamente insustentables que se han venido sosteniendo en los últimos 20 años. Entonces, a mí me parece que este es un tema fundamental porque, lo dicen muchos investigadores, vendrán otras pandemias, ¿no? La crisis o el colapso ecológico está ya presente. Hace 2 días la temperatura en el polo ártico fue de 38 grados. 38 grados. Digo, el calentamiento global y los impactos que esto genera, también en términos de pérdida de biodiversidad y colapso ecosistémico, es algo que es cada vez más central, o debería ser cada vez más central en nuestras agendas, y no solamente el nicho de unos pocos investigadores, ¿no? 3 minutos, sí, no hay problema. Tercer tema, está la cuestión del Estado, ¿no? Porque efectivamente la pandemia lo trajo nuevamente al centro, pero convengamos que aparece en su doble faz. Por un lado está el estado de excepción, ¿no? Que aparece, algo que yo llamé el leviatán sanitario transitorio, que implica concentración de poder y, por supuesto, suspensión de garantías y derechos para poder controlar la pandemia, pero bueno, hay toda una línea de trabajo que se instala ahí fuertemente para señalar que se han puesto en peligro las libertades públicas y que lo que ha sucedido nos lleva a pensar que la democracia representativa está herida de muerte y que habrá que promover cambios si es que no queremos que esto tenga derivas autoritarias importantes. Mucho menos pensado, creo, está lo del Estado social, porque efectivamente el regreso de un Estado social
aplaudido inclusive por sectores neoliberales, es algo que todavía está por verse, está dentro de un contexto muy, muy dinámico, no sabemos cuáles son los contornos que puede llegar a asumir, sabemos que efectivamente está asumiendo un rol importante para poder asistir, no solo en términos sanitarios, sino económicos, los impactos de la crisis, pero sabemos que nuestros estados periféricos son muy débiles, están muy penetrados por los intereses de los grupos de poder y que cuesta mucho pensarlo como la base o el punto de partida para reconstruir lo común en nuestras sociedades. Termino con lo último, que tiene que ver con lo de la sociedad en la pospandemia, y 2 minutitos más, dame Luciano, por favor, que creo yo también que es otro de los grandes desafíos que se instala, ¿no?, para pensar desde las ciencias sociales, porque ustedes saben, yo estoy promoviendo junto con otros colegas latinoamericanos un pacto ecosocial, económico e intercultural que busca articular desde una perspectiva más holística las problemáticas de justicia social, de justicia ambiental, de justicia de género, de justicia étnica, porque creemos que se abre en esta gran crisis, ¿no?, un espacio de disputa de sentidos y que las ciencias sociales tienen que recuperar también la capacidad de imaginación política para poder pensar en alternativas viables y no quedarse solamente en los diagnósticos o en los cuadernos de quejas, el listado de quejas que podemos hacer a los gobiernos de turno. A mí también me deja muy preocupada el tema de que efectivamente el cierre muy rápido o el ingreso a una nueva normalidad venga de la mano, ¿no?, de sectores que apuesten, podríamos decir, a un estado de excepción ya no transitorio, con más autoritarismo, o que hagan una apuesta también a mayores desigualdades y mayor precarización laboral, que hagan una apuesta a la aceleración del colapso ecosistémico, lo cual sin duda va a generar una situación que podríamos denominar de capitalismo del caos, en el cual las ultraderechas, ¿no?, caldo de cultivo perfecto para las ultraderechas. En un escenario de tanta incertidumbre, suele el miedo ganarle a la solidaridad en términos de conductas, y en esa línea sabemos que las propuestas fascistas o de ultraderecha, ¿no?, apuestan efectivamente al miedo y a la incertidumbre para proponer cierres demagógicos o en clave más bien xenofóbica. Voy a cerrar con esto. Hace un tiempo lo escuché a Luis González Reyes, que es uno de los miembros de Ecologistas en Acción, un biólogo, que decía que en realidad nosotros tenemos que pensar a las sociedades actuales no a través de la consigna que instaló el movimiento Occupy Wall Street o los indignados, esto de que el 99% de la sociedad se opone al 1% súper rico, ¿no?, en el planeta, sino que en realidad hay que pensarlo de manera más compleja. Al 1% debemos sumarle un 25 o 30% de la población que es proclive a salidas fascistas, ¿no? Con lo cual, en realidad, lo que tenemos es un 70% de la sociedad que puede apostar a una salida más de inclusión, a otro tipo de sociedad más solidaria, y podemos llegar a tener un escenario de un 30% en el cual los súper ricos, junto con propuestas fascistas o de extrema derecha, se lleguen a consolidar. Esto implica que pensar en un escenario muy complicado en términos políticos, en el cual es necesario dejar de lado los sectarismos, ¿no?, y apostar a los grandes frentes de acción, porque, lo vuelvo a citar a Luis González Reyes, a los fascismos no se los convence, se los tiene que combatir, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Maristela, por la intervención. Los 2 minutos que te pasaste eran los 2 minutos de Mario, así que tu agradecimiento es a él en todo caso. Llegaron varias preguntas, más que nada hay muchas intervenciones. Y lo que, si les parece, podemos hacer es, leo algunas
y hacemos una nueva ronda de intervenciones de parte de ustedes que pueden ser, digamos, respuestas o reacciones a las preguntas de los colegas y las colegas que están siguiendo la charla, tanto como a las intervenciones de quienes presentaron este panel, ¿sí? A ver, hay una primera que dice: la pandemia en general, y en especial la falsa dicotomía entre salud y economía, ¿no reaviva la puja entre la economía homologada como ciencia dura, aun siendo una ciencia social, y la subestimación del rol de los cientistas sociales? En relación con eso, también se preguntaba si estos tiempos sombríos, dice, regidos por la incertidumbre ontológica, no son agravados por un empate hegemónico. Si algo de eso se deja ver en estos tiempos, y bueno, se pueden reaccionar respecto de eso. No me toca a mí interpretar la pregunta, entonces ustedes sabrán. Hay una pregunta vinculada con la relación entre quienes denuncian las transgresiones al aislamiento social preventivo obligatorio y cierta idea de cuidado solidario, ¿no? O sea, ¿en qué medida la denuncia si la denuncia puede contribuir a la solidaridad? Ahí hay algo raro que pensar, bueno, esa es otra pregunta. Y bueno, dos preguntas más para no abundar, porque ya son muchos temas muchos temas muy importantes los que están en consideración. Podemos pensar, a ver, los líderes progresistas del siglo XXI basaron el crecimiento económico en el aumento del consumo, y cómo puede pensarse un modelo post-pandemia que combine crecimiento económico con un paradigma de consumo sustentable. Y bueno, y una pregunta, yo creo, particular a nuestra comunidad, pero generalizable, susceptible de generalización: ¿qué podemos cambiar en las prácticas de nuestra comunidad académica de sociales, yo diría de todas las facultades, de todo caso de ciencias sociales y humanidades también, para mejorar la interpelación que desde nuestras producciones hacemos al sentido común de la sociedad? Así que, si les parece, nada, yo agradezco estas intervenciones, las preguntas, hay muchos comentarios, así que está muy animada la cosa en las redes. El video queda de todos modos para que lo vean quienes no hayan podido verlo y lo vuelvan a ver quienes estén interesados e interesadas. Si les parece, podemos repetir una ronda de intervenciones en el mismo orden o en el orden que ustedes quieran. Bueno, si repetimos el mismo orden, yo tomo dos de los comentarios, hay varios. Uno sobre de las denuncias, también no es una reflexión que tenga de ahora, sino que se inserta en una reflexión que venía antes. Y voy a decir tres cosas. Uno es sobre cierta tendencia al linchamiento, que no es solo una práctica y una tendencia propia de las ultraderechas. Hay una tendencia a la escalada y al señalamiento de alguien que pudo haber salido a la calle y no debía, pero también a pacientes recuperados, a trabajadores y trabajadoras de la salud, y eso es terrible, digamos, porque, y también un uso completamente irresponsable en términos éticos de los medios de comunicación, de poner nombres y apellidos, historias clínicas, evolución digamos, eso es unas cuestiones acá. ¿Se acuerdan que dije que era un liberal de hace 3 siglos? Digamos, hay ciertos derechos de la intimidad de las personas que es terriblemente asustador, como a veces incluso desde la buena conciencia se levanta el dedo. Ese es el segundo comentario que iba a decir. Esto es bien clase mediero, aunque no solo de la clase media, este lugar de confort, de ponernos en el lugar desde quienes estamos haciendo lo que se debe moralmente, y tranquilos desde nuestra ventana vemos a los que no cumplen con las reglas de la cuarentena, ya sea porque salen a correr cuando no deben, o cuando salen a trabajar porque no les queda otra. Pero digamos, desde ese lugar de la buena conciencia, que siempre sabemos es tan peligroso, creo que ahí hay una cosa para pensar. Pero lo que trajo la pandemia, además de esto del linchamiento y la buena conciencia, es este lugar tan ambivalente del miedo en política. ¿Cómo vas a hacer un comportamiento de cuidado
de autocuidado y cuidado de las demás y los demás, si no te parece que esto es un problema al cual hay que temerle. Es decir, si no hay miedo, nadie que te vas a quedar en tu casa. Si es una gripecita, no te vas a quedar en tu casa. Pero a su vez el miedo, como también lo sabemos desde hace décadas y siglos, es el mejor terreno de cultivo también para respuestas completamente discriminatorias, autoritarias, violentas. Entonces, en ese lugar a mí me gusta la metáfora del violinista en el tejado, que es de la tradición judía, decía, bueno, es como estar tocando el violín en el tejado, tratando de sacar un tono afinado sin caerte y romperte la cabeza. Bueno, acá un poco es eso, es decir, cómo hacer política desde el miedo sin caer en esto que es el linchamiento y la denuncia y el fascismo. Y ese es un problema muy complicado. Ahí sí también acuerdo a lo que decía Maristela, de que son esos desafíos que no nos queda otra que pensarlos, es decir, que tienen aristas de todo tipo, ¿no? Filosóficas, éticas, prácticas, sociohistóricas, etc. Pero el tema de la denuncia es un tema complicadísimo en este país sobre todo. El segundo comentario, economía y salud. Que me vengan a decir que las ciencias económicas son duras con los razonamientos superficiales y los cálculos que no se sostienen ni 5 minutos, la calidad del dato sobre la cual se hacen las proyecciones, digamos, habla bastante mal de las ciencias económicas en este país y diría no solo en este país. Y eso es lo que había hablado al principio con la intercrítica. Salen economistas a hablar desde la economía, diciendo cosas que no se sostienen desde ningún punto de vista, ni teórico, ni empírico, ni analítico, ni matemático, ni lógico. Y en este sentido son bastante blandas las manifestaciones que han tenido las ciencias duras, blandas como descalificativo, quiero decir, ¿no? De poco serias. Y planteado de esta manera de economía y salud, voy a terminar remitiendo a Amartya Sen, Premio Nobel de Economía. Si estamos muertos no hay nada más, en definitiva, no estoy citando al presidente, estoy citando a Amartya Sen. Él decía, si vos te moriste, todo el resto no existe. Y bueno, estamos en esa circunstancia, ¿no? Para los que quieren la referencia es ¿Por qué equidad en salud? Texto del Premio Nobel de Economía. Ya sé que es un economista rara avis, pero bueno. Bueno, sigo con la consigna de repetir el orden. A ver, tomo un par de las cuestiones que se dijeron. Empiezo por la última que mencionaste, Luciano, que acerca de qué cambiar en nuestras prácticas académicas y ampliaría a prácticas de producción de conocimiento. Y en ese sentido, la verdad que muchos de nosotros hemos sido y seguimos siendo bastante críticos al sistema de ciencia y técnica tal como estaba formateado hoy día, ¿no? Pensaban en lo que yo planteaba hace un ratito sobre el tema del lazo social y la constitución del lazo social, y uno examina las prácticas académicas, las prácticas en algunas ocasiones credencialistas respecto a la carrera de ciencia y técnica, y uno no puede dejar de señalar que ahí también tenemos un espacio conquistado por lógicas que por momentos ponen el acento en una cuestión fuertemente meritocrática, de competencia, carreras que están evaluadas de forma absolutamente individual, carreras en las que tiene más peso publicar un paper en una revista indexada extranjera que en producir alguna reflexión que se pueda compartir con los colegas o con los funcionarios o con quien está interviniendo en este momento frente a los problemas sociales, ¿sí? Entonces, por supuesto que un sistema formateado de esta manera tampoco es un mandato, y por suerte son muchísimas también las rebeldías y las resistencias, ¿no? Y la creatividad desarrollada desde los propios investigadores e investigadoras en relación a este sistema. Creo que ahí tenemos que darnos la tarea de repensar el sistema, de proponer alternativas, de trabajar, porque todas estas prácticas académicas absolutamente rigurosas, pero que tienen fundamentalmente un componente de
mucha vinculación con los actores sociales, con los territorios y demás, tengan como mínimo la misma validez que la publicación súper especializada en la revista súper indexada extranjera. Hablamos de soberanía, de cuestiones por el estilo. Bueno, forma parte también de nuestra soberanía en el campo del conocimiento, pensar que las líneas de investigación no pueden estar definidas por un conjunto de comités editoriales de 4, 5, 10 revistas extranjeras. Por simplificar mucho el planteo, que por supuesto tiene muchos puntos de fuga y es mucho más complejo, pero para responder como muy rápidamente. Y en ese sentido también, porque también vale la autocrítica, pensaba, y sobre todo más retomando algunas de las cuestiones que planteó Maristela, con las cuales me sentí reflejada y también interpelada, creo que también tenemos que animarnos con los temas que nos generan incomodidad, ¿no? Y en ese sentido me parece que muchos de nosotros, particularmente quienes investigamos en el campo de políticas públicas, muchas veces evitamos estos temas que nos generan incomodidad. El clásico, fue el que ya dijo Maristela, bueno, esa tensión entre desarrollo y cuidado del territorio, cuidado del medio ambiente. Entonces, lo evitamos, se lo dejamos a las ciencias duras, a las ciencias de la tierra, y evitamos meternos en un problema que nos genere incomodidad por la adhesión que uno pueda llegar a tener por determinados proyectos históricos, políticos, que sin duda tienen cuestiones que revisar. Yo, una anécdota muy cortita, ya voy cerrando, digo, me acuerdo en el año 2013-14 de haber sido, en una reunión con un alto funcionario que había sido ministro, nosotros fuimos como espacio político académico, veníamos compartiendo bastante con esta persona, y que nos decía específicamente, desde el lugar de ustedes como espacio político académico, pero con mucha identidad política, tienen la posibilidad de cuestionar, tienen la posibilidad de señalar defectos del proyecto político, tienen la posibilidad de plantear todo lo que falta. Yo no puedo hacerlo, decía él, porque si yo salgo con una crítica a determinados aspectos de las políticas públicas, al día siguiente soy tapa de Clarín, diciendo, fulano tal, está cuestionando tal o cual línea política. Pero en ese sentido, me parece que aún con nuestras identidades políticas y nuestras adhesiones a determinados proyectos históricos, tenemos que animarnos a meternos con esos temas que nos generan incomodidad, porque justamente ahí está nuestra función como cientistas sociales. Perdón, me quedé escuchando a la Andrea y no había puesto, no había desilenciado la imagen. Bueno, a ver, 3 cuestiones breves. La primera de ellas es que, a ver, yo creo que en Argentina, como en otros países, se instaló un discurso bélico muy de la mano del modelo disciplinario, ¿no?, ligado al estado de excepción o al leviatán sanitario. Y yo creo que en realidad las conductas del ciudadano vigilante que sale y denuncia están muy ligadas a ese modelo disciplinario, ¿no?, que se instaló desde el Estado. Entonces yo ahí haría el vínculo entre lo que se propone a nivel, podríamos decir, nacional, global, y las respuestas de los propios ciudadanos, respuestas muy insolidarias también, en última instancia, que salían frecuentemente salen a denunciar y mostrar de que ellos son buenos ciudadanos, que fue sobre todo más al principio, no tanto ahora que hay un rechazo, digamos, un cansancio con la cuarentena, ¿no? Pero creo que fue sobre todo al principio. Ahí también hay cuestiones para pensar sobre, insisto, el avance sobre los territorios, el control digital, el control de la fuerza de seguridad sobre los territorios, todo lo que ha generado a nivel latinoamericano
ha habido también fuertes avasallamientos en relación a los sectores populares. Segunda cuestión, salud y economía. A ver, sí, yo coincido con lo que dice Mario. Más aún, diría que es necesario dejar de lado esa visión imperialista que tienen ciertos economistas ortodoxos, ¿no? Y retomar, a ver, los aportes que desde la economía feminista se han venido haciendo en los últimos tiempos. A mí me parece muy interesante, porque esos aportes lo que plantean es que el objetivo de la actividad económica no es la reproducción y acumulación del capital, sino la reproducción de la vida. Que en última instancia lo fundamental es la sostenibilidad de la vida, como decimos las feministas, ecofeministas, feministas populares o economía feminista, como quieran llamarle. Pero la sostenibilidad de la vida es en todo caso, debe ser el centro de las sociedades, y de ahí que el cuidado, ¿no?, el paradigma del cuidado tenga, digamos, un rol fundamental, algo que aparece también revalorizado al calor de la pandemia, ¿no?, y que traza lazos muy directos con el personal sanitario, que tienen un rol fundamental en el cuidado, sobre todo también para las pandemias, insisto, que vendrán, los desafíos que tenemos que atender en la relación cuidado, salud y ambiente, que van a ser fundamentales, ¿no? Por otro lado, al mismo tiempo, diría que quizás en este país se puso mucho el acento en el hecho de que esa falsa dicotomía entre salud y economía se saldaba también diciendo que el gobierno se apoyaba en los científicos. En realidad, el gobierno se apoyaba solamente en un sector, o se apoya solamente en un sector, y debería abrir a un espectro mucho más interdisciplinario para hacer un abordaje más integral de la pandemia. Pero bueno, uno lo dice ahora, en realidad, en nuestro país, como en todo Occidente, no había una experiencia de una pandemia de estas características, sí la tenían los países asiáticos porque experimentaron el SARS. Es muy fácil decirlo ahora, pero en todo caso ahí hay un aprendizaje para hacer importante acerca de la necesidad de contribuir con una mirada mucho más transdisciplinaria en la cual se aporten desde diferentes perspectivas científicas. Y cierro con lo tercero. Yo creo que hay muchas propuestas que a nivel global están circulando como modelos de post-pandemia que apuntan a otro tipo de sociedad, desde las propuestas de Green New Deal en el norte, las propuestas de crecimiento, las de relocalización ecológica y solidaria, o el pacto ecosocial que estamos promoviendo desde América Latina. Lo esencial, creo yo, y gracias Andrea por hacerte eco un poco de la interpelación, es que tenemos que ser conscientes de que el capital, la dinámica del capital, amenaza la vida, digamos, ¿no? Que hemos tocado los límites del planeta, ¿no? Los impactos son absolutamente destructivos y amenazan la reproducción de la vida. Digo, si no tenemos en cuenta eso, es muy difícil que podamos, en todo caso, asumir la incomodidad que significa pensar, ¿no?, la crisis o el colapso socioecológico que estamos viviendo. Fantástico. Mario, Andrea, Maristela, muy agradecidos por sus intervenciones. Hay muchas preguntas más en el thread del video, pero bueno, tenemos que ir cerrando ya esta actividad. En todo caso, yo las invito y le invito a Mario también a que después se den una vuelta por el chat que quedó en el YouTube para que vean no solo los comentarios elogiosos sobre cada uno de ustedes y sobre Mario, sino también las intervenciones que hicieron, que son muy buenas. Y digo que tal vez uno de los roles, y uno de los más importantes roles de las ciencias sociales y las humanidades también, tiene que ver con hacer buenas preguntas. Así que me parece que mucho de eso quedó por lo menos me quedó en la cabeza a mí rebotando y quedó registrado en el thread de los comentarios de YouTube de esta charla, que bueno, que va a quedar disponible para que la escuchen, la vean, la vuelvan a escuchar o ver quienes quieran. Así que de nuevo renuevo el agradecimiento. Para nosotros es un honor contar con sus participaciones hoy. Y bueno, nos veremos en próximos
próximas actividades, por lo pronto, a través de estos canales de videoconferencia y en cualquier momento cuando se pueda, presencialmente en la Facultad de Ciencias Sociales de UBA. Bueno, gracias a ustedes, compañeras y compañeros. Muchas gracias a todos y a todas. La invitación. Hasta prontito. Chau, chau.